Bienvenidos a MCD Enigmas. Suscríbete, comparte y dale me gusta. Existen sucesos que la ciencia no puede explicar y hechos que parecen no tener lógica. Hoy te contaré la historia de una finca que fue maldita y que hoy en día nadie quiere saber de este sitio. Me llamo Agustín y esto que te contaré le sucedió a mi familia. Hemos sufrido demasiado por culpa de una maldición que le hicieron a mi familia. Esto sucedió en la época de los años 70. Mi abuelo, un hombre fuerte y de carácter luchador, era un campesino más, de esos que hay muchos en nuestros pueblos. De pequeño él sufrió mucho por la pobreza, pero eso no fue obstáculo para poder salir adelante. Cuenta mi mamá que aunque eran muy pobres, nunca pasaron hambre, ya que mi abuelo era muy trabajador y fruto de su esfuerzo pudo salir adelante y ahorrar. Luego compró con ese dinero esa finca, esa maldita finca. Al principio todo iba bien, lo que sembraba producía. Mi abuelo le iba tan bien que necesitó contratar trabajadores para poder recoger las cosechas, ya que la producción era mucha. Todo parecía ir bien. En el pueblo, la gente comenzó a notar esto y la envidia y bochinches pululaban. Decían que mi abuelo había hecho un pacto con el diablo, pero era pura mentira. Era envidia, ya que mi mamá nos cuenta que mi abuelo era muy devoto a la religión cristiana, que siempre ayudaba a las personas que vivían cerca de él. Siempre estaba dispuesto a ayudar al que necesitaba. Mi abuelo prosiguió su trabajo y ahorró. Él mejoró su casa, compró otro terreno y un carro viejito para poder sacar sus cosechas al pueblo. Aquí todo cambió. Un día, según cuenta mi madre, llegó un hombre. Se notaba que era muy pobre y que necesitaba ayuda. Mi abuelo, que era recordado por ser bondadoso, lo contrató y le dejó quedarse en un cuarto que había construido para los trabajadores. Los días pasaron y todo iba bien, todo parecía ser maravilloso. El hombre que mi abuelo había contratado era muy trabajador. Lo colocó como capataz de los trabajadores y todo parecía ir de maravilla durante los siguientes años. Pero un día, este señor le dijo a mi abuelo que se tenía que ir. Mi abuelo, muy triste porque lo apreciaba, lo trató de convencer que se quedara. Pero el hombre le dijo: "Ya mi tiempo aquí terminó". Y le dijo algo más, algo que marcó nuestras vidas hasta el día de hoy. Él le dijo a mi abuelo: "Tenga cuidado, don Andrés, que aquí en este pueblo a usted le quieren hacer daño". Mi abuelo no le tomó importancia. Pasaron los días y se le olvidó estas palabras. Un día, estando en la finca, mi abuelo notó signos extraños tallados en un árbol y lo que parecía ser una gallina negra, muerta,
en el centro de estos símbolos. Como él no era supersticioso, tomó la gallina y la enterró. Y esto fue el comienzo de lo peor. Desde ese día las cosechas comenzaron a ir mal. En la casa se sentían olores como a podrido, también como a excremento. El dinero parecía desaparecer. Un sinfín de moscas comenzaron a aparecer también. No se sabía de dónde salían o cómo se multiplicaban. Eran muy molestas. Eso lo recuerdo yo, aunque yo era muy pequeño. Todo iba mal. El dinero que antes parecía multiplicarse, ahora parecía desaparecer. Las gallinas comenzaron a morir. Extrañamente, las cosechas se podrían antes. Todo iba mal. Mi abuelo comenzó a enfermar y en la casa en la noche se escuchaban cosas extrañas. Voces, pero que parecían venir de todos lados. Pasos a la medianoche. Aruñazos en las paredes. El carrito que tanto le costó de un día para otro no quiso prender. Pasaron los meses y los rumores en el pueblo decían que habían maldecido a mi abuelo. Para ese tiempo, el hombre que mi abuelo había contratado años atrás llegó a casa y notó todo. Él se reunió con mi abuelo que estaba en cama y llamó a todos y dijo lo siguiente: Don Andrés, a usted lo quieren matar. Y no solo a usted, sino a toda su familia. Y es alguien que es familia suya. Si usted quiere, yo puedo hacer que esa persona venga aquí y le pida perdón. Y además, regresarle todo el daño que le ha causado a usted. Mi abuelo dijo: No, Jaime, no. Todo está en las manos de Dios. Jaime se quedó callado y dijo: Es usted un verdadero cristiano. Pero todo lo que hacen a alguien por maldad y envidia, quien lo hace tiene que pagar. Y el señor Jaime le dijo a mi abuelo antes de marcharse: Dentro de 3 días, un familiar suyo vendrá aquí y arrodillado le pedirá perdón. Ya depende de usted si lo perdona o no. Y tome esto como mi agradecimiento por ser usted tan buena persona y haberme ayudado cuando yo lo necesité. El señor Jaime se retiró y mi abuelo, ya muy enfermo, no le tomó importancia a estas palabras. Al pasar los 3 días, a las 6 de la tarde, llegó a la casa el hermano de mi abuelo llorando. Decía que quería pedir perdón por todo lo que había hecho. Mi abuelo, extrañado, le preguntó: ¿Pero qué me has hecho, Juan? Y este le contó que había ido donde un brujo para que lo maldijera y que el brujo le había pedido una gallina negra, esa gallina que mi abuelo tomó con su mano y la enterró, que desde ese momento la maldición había caído sobre él y todo lo que poseía. También le contó a mi abuelo que él siempre le tenía envidia desde que eran pequeños. Mi abuelo, al escuchar esto, comenzó a llorar
y le dijo: ¿por qué, Juan? ¿Por qué? Si yo siempre te daba lo que tú querías, si necesitabas algo, solo tenías que pedirlo. Querías mi finca, querías mi casa, te las hubiera dado. El hermano de mi abuelo lloraba, arrodillado al lado de la cama, tal y como lo había dicho el señor Jaime. Y el hermano de mi abuelo le dijo: ¿me perdonas? Y él le dijo: siempre te voy a querer, Juan. Siempre serás mi hermano. Esto parece que le destruyó el corazón a su hermano. A los días, mi abuelo murió. El dolor que sentíamos, o que sentía mi madre, porque yo aún era muy pequeño, era demasiado. Porque mi abuelo no merecía morir así. Él siempre fue una buena persona. Siempre quiso ayudar a los demás. Pero el hermano de mi abuelo, al enterarse y de la tristeza, le dio un ataque al corazón. De ese momento, nuestras familias no se llevan bien. Nosotros, como nietos y hijos de nuestro abuelo Andrés, nunca le hemos hablado a la familia del hermano de mi abuelo. Todo esto pasó por la envidia, la maldita envidia. La finca de el señor Andrés aún está ahí, ahora llena de malezas. Su casa está vieja y su amado auto está ahí, esperando a que alguien lo vuelva a manejar. La maldad y la oscuridad es tan cierta como la realidad que vivimos.